Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Tu Profesor en Línea. En este canal la idea es poder abordar diferentes temas de programación. En este caso nos vamos a enfocar en JavaScript. También pueden, por supuesto, poner sus dudas, sus comentarios. En este canal vamos a estar resolviendo. El equipo de Tu Profesor en Línea va a estar respondiendo las preguntas. También si quieren que abordemos distintos temas, también pueden indicarlo en la caja de comentarios y nosotros vamos a estar trabajando en ello, ¿sí? Y también si requieren algún tipo de clase particular, por favor contáctenos y podemos arreglar una clase, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un tema muy importante en el lenguaje de JavaScript que se llaman arrays. Bueno, ¿por qué surge? ¿Qué es un array y por qué surge? Bueno, básicamente un array es un contenedor de elementos, ¿sí? Pueden ser del mismo tipo o de diferente tipo. Vamos ahora a ver un ejemplo más práctico. Por ejemplo, que tenemos un alumno con diferentes notas, ¿sí? En la forma tradicional deberíamos escribir tres variables e ir colocando una por una, ¿sí?, la nota de este alumno. Bueno, ¿qué es lo que nos permite un array? Básicamente simplificar esto, ¿sí? Y nosotros podremos tener directamente una variable de notas, ¿sí?, con esta notación, que son los corchetes. Esto indica que va a ser un contenedor de elementos. Entonces podremos poner la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Y por ejemplo, eventualmente, si más adelante tiene alguna otra materia, la nota 4, ¿sí? Entonces, básicamente vemos que en un arreglo podemos agrupar distintos elementos. Bien, siempre la notación es con corchetes y adentro van los diferentes elementos, siempre separados con comas, ¿sí? ¿Pueden ser de distintos elementos? Sí, se pueden mezclar tanto números como strings, como objetos. También podría haber adentro distintos arreglos, ¿sí? Pero las buenas prácticas nos indican que siempre conviene tener el mismo tipo, ¿sí? Si son números, que sean números; si sean objetos, que sean objetos. Bien, en este caso lo que hicimos es declarar el arreglo, ¿sí?, y asignarle elementos. Es decir, esto es una declaración y asignación al mismo tiempo. Bien, bueno, ya viendo esto, podemos empezar a ver distintas cosas de un arreglo. Primero, una propiedad muy importante es el punto length. ¿Qué es lo que nos dice el punto length? El largo del arreglo, ¿sí? Por ejemplo, acá este arreglo tiene 4 elementos. Entonces, para poder saber el tamaño del arreglo, ¿sí?, tenemos que indicar el nombre del arreglo, punto, y acá el length, ¿sí?, que básicamente nos va a dar un número del tamaño que tiene este arreglo. En este caso, esta variable tamaño va a ser un número y que va a ser un 4, ¿sí? También, ¿cómo podríamos acceder al primer elemento del arreglo? Bueno, para acceder al primer elemento del arreglo tenemos que colocar el arreglo entre corchetes y acá la posición, porque básicamente en todo arreglo están los elementos y también tenemos posiciones. El primer elemento tiene la posición 0, el segundo la posición 1, el tercero la posición 2 y el cuarto la posición 3. Siempre las posiciones van de 1 en 1. Bien, entonces si acá veríamos, las posiciones serían 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Si hay más elementos, las posiciones también van a ir aumentando
a medida que se vayan agregando distintos elementos. Entonces, si queremos el primer elemento, vamos a poner un 0, ¿sí? Y esto es verdad para cualquier arreglo, ¿sí? Siempre el primer elemento va a ser el elemento 0, ¿sí? En cualquier arreglo, el elemento primero va a ser el índice 0, ¿sí? Muy importante tener en cuenta esto, ¿bien? Y también podríamos querer el último elemento. ¿Cómo accedemos al último elemento? Podríamos, en este caso, podríamos poner notas 3, ¿sí? Entonces accedemos al último elemento. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Es que si en el día de mañana nos aumentan uno más, ya vemos que el índice del último elemento va a ser el 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos acceder siempre al último elemento independientemente del tamaño del arreglo? Para eso nos vamos a utilizar la propiedad length, que nos va a indicar el tamaño del arreglo, ¿bien? Y le vamos a restar -1. ¿Por qué? Porque si este arreglo tiene 5 elementos, como empieza desde el 0, el índice va a ser la cantidad de elementos que haya, 5, siempre -1. ¿Bien? Entonces acá tenemos que decir, por favor, dame la cantidad de elementos, que sería punto length, y acá siempre -1. Y esto tiene la particularidad que en cualquier arreglo, siempre de esta forma, vamos a ubicar el último elemento del arreglo. En cualquier arreglo, siempre de esta forma conseguimos ir al último elemento. Bien. Bueno, ¿qué otras cosas son importantes saber en los arreglos? ¿Cómo se recorre un arreglo? Es decir, imaginemos que yo necesito recorrer, es decir, obtener todos estos valores, ¿bien? Porque quiero hacer algo. Por ejemplo, quisiera sacar el promedio de las notas, ¿bien? Quisiera saber cuál es el promedio de este alumno con estas notas. Entonces, necesitamos una forma de recorrer el arreglo. Bien, entonces, forma de recorrer el arreglo. La primera forma y la más fácil es con un for, ¿sí? Básicamente, un for es una estructura repetitiva, ¿sí? Es decir, que el for va a dar tantas vueltas según esté indicado. Por ejemplo, en este caso, este for daría 5 vueltas, ¿sí? Entonces acá declaramos la variable local del for, la i, le decimos que básicamente repita 5 veces, ¿sí? Que es el largo que tenemos del arreglo, ¿bien? El 5, y el incremento para que cada vuelta vaya incrementándose la i para que esta condición pueda finalizar en algún momento, ¿sí? Entonces podríamos generar un console log que sea el notas, que es nuestro arreglo, y acá el valor, que va a ser 0, 1, 2, 3, 4, le vamos a poner la i, ¿bien? Entonces esto va a imprimir por pantalla, va a imprimir por pantalla las notas 8, 6, 7, 5, 10. Bien, hasta ahí vamos. Bueno, ¿qué problema tiene hacer este for de esta manera? Que en el día de mañana, si agregan un elemento más, por ejemplo, agregan una nota más, supongamos un 5, acá
va a seguir imprimiendo la misma cantidad de elementos porque tenemos una condición fija que es el 5, ¿sí? Es decir, este for se va a ir repitiendo mientras i sea menor que 5. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cambiar esto? Bueno, directamente decimos que se va a recorrer el arreglo dependiendo cuántos elementos tenga. Bien, entonces, por ejemplo, si en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, esto se va a transformar en un 6. Notas.length acá se transforma en un 6, ¿sí? Eso se transforma en un 6. Entonces, esto se va a repetir mientras i sea menor que 6. Pero ¿qué pasa? Si esto tiene 6 elementos, acá vamos a tener índices del 0, 1, 2, 3, 4 y el 5, ¿sí? Entonces, acá, si vemos, va a ir desde el 0 hasta el 5. ¿Por qué? Porque acá está incluido el mayor, ¿sí? No el mayor igual, sino el mayor. Entonces, esto va a recorrer del 0 hasta el 5. ¿Bien? Hasta ahí perfecto. Entonces, de acá imprimiríamos por pantalla todos los números. En este caso se agregó un 5 más. ¿Qué pasa si ahora nos pidieran que saquemos el promedio de estas notas? ¿Bien? Bueno, primero que nada el promedio es la suma de todos los elementos que hay acá dividido la cantidad de elementos. Entonces, simplemente lo que podríamos hacer es generar una variable suma, ¿sí? Y acá lo que podríamos hacer es decir suma igual a suma más el elemento actual, ¿sí? Entonces, ¿por qué ponemos suma igual a suma? Para que no se pierda lo que se sumó anteriormente, ¿sí? Entonces, es la variable el valor de la variable va a ser igual al valor de la variable antigua más el elemento actual, ¿sí? Del arreglo. Bien, ¿cómo se puede simplificar esto? Decir suma más igual, ¿sí? A notas. Y básicamente esta instrucción es equivalente a la instrucción de acá arriba. Bien, entonces acá realizamos la suma, ¿sí? Y después, una vez que termine el ciclo, es decir, que se haya sumado todos los elementos, cada elemento del arreglo, una vez que tenemos la suma en total, nosotros podemos declarar la variable promedio y decir que promedio es suma dividido, y acá está lo importante, cuántos elementos tiene el arreglo, ¿sí? Que sería notas.length. Entonces, tenemos acá que el promedio va a ser toda la suma que lo hicimos con el for dividido el largo, ¿sí? Y obviamente acá nos dice que promedio va a ser un number, ¿sí? Seguramente este number puede dar con coma. Bien, bueno, y acá para finalizar ya el video, ¿cómo podríamos hacer para que, digamos, alternativamente lo que se podría hacer es usar una función de los arreglos, es decir, una función propia de los arreglos que se llama el punto for each, ¿sí? Eso ya vamos a ver la segunda parte del video. Vamos a usar los métodos punto for each, ¿sí? Pero bueno, para que no se alargue tanto este video, vamos a estar hasta acá, ¿sí? En el próximo video vamos a ver cómo hacer exactamente esto con la función .forEach, ¿sí? Y vamos a empezar a analizar un poco más en profundidad lo que es un arreglo, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llega el video. Cualquier duda que tengan, por favor déjenlo en los comentarios. Cualquier duda, y si necesitan alguna clase particular, también se comunican por acá. Yo voy a dejar el link
el mail a donde se pueden comunicar y el número de WhatsApp, ¿sí? Por si requieren una clase particular. Desde ya, acá un humilde servidor. Que tenga un muy buen día.